El que quiere salvarse, quiere buscar a Dios, sabe que se tiene que esforzar. Y el que no entiende que esto es vida o muerte, es salvación o condenación, le da igual si está en la iglesia o si se va para el mundo, o está un tiempo en el mundo y un tiempo allá, y vive una vida así, de allá para acá, de aquí para allá, por falta de entendimiento. Cuando yo entendí que el problema es la salvación, cuando yo entendí que Cristo es la salvación, cuando tú entiendes que no hay otro camino, cuando tú entiendes que no hay otra manera de salvarse, cuando tú entiendes que lo que viene es fuerte, que cuando tú entiendes que lo que está en juego es una condenación eterna, cuando tú entiendes eso, tú te esfuerzas, tú avanzas. Si otro se devuelve, tú dices, yo no me voy a devolver. Si el diablo te dice, te voy a matar, tú le dices al diablo, mátame, pero de aquí no me salgo. El diablo te enferma y tú le dices, aunque esté enfermo, voy para adelante. Aunque no tenga comida, me voy sin comida. Aunque se venga lo que venga, venga tormenta, venga lucha, venga prueba. El que entendió eso, ese es el que persevera, ese es el que lucha, ese es el que se esfuerza, ese jamás y nunca se aparta. Mateo capítulo 13, desde el verso 1 en adelante, amén. Cuando usted lo tenga, usted dice amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra del Señor. Nos ponemos de pie para reverenciar la palabra de Dios, amén. Sé que están cansados, que están agotados, sé que es difícil, algunas tienen niños por allí, amén, lo entendemos. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Amén. ¿Qué tipo de tierra eres? Esa es una gran pregunta. Una de las cosas que tenemos que tener para entender esta parábola es que Jesús era tan sencillo para enseñar, pero a la vez era profundo lo que él traía para que las personas pudieran entender lo que él quería enseñar. Para darle a entender, era un misterio profundo cómo Jesús le hablaba del evangelio a gente que nunca habían escuchado hablar del evangelio. Ahorita es fácil porque ya Cristo vino, predicó, hay doctrina, hay Biblia, hay enseñanza, hay formación, hay de todo. Pero en el tiempo de Jesús, la doctrina que él traía era única. Nadie lo había predicado como él. Quiere decir que él tenía un desafío. El desafío más grande de Jesús era explicarle los misterios profundos del reino a la gente que él estaba predicando, y que a la vez que eran misterios bien profundos, también la meta era que ellos pudieran aprender y entender lo que Jesús le estaba enseñando. Por eso cuando Jesús se enfrenta a un hombre llamado Nicodemo, este hombre era un doctor de la ley. Era un hombre que desde los 12 años ya estaba estudiando. Era un rabino, se había graduado en la escuela de rabino. Ya estaba en los niveles altos del conocimiento de la teología, de la Biblia, de la ley de Moisés. Era un hombre erudito en la palabra de Dios. Y cuando Jesús habló con él, le dijo una sola pequeña palabra. Le dijo, es necesario de que nazcas de nuevo. Y eso solamente le reventó la cabeza. Ahí no valió teología, ahí no valió nada. Para que nosotros entendamos el desafío de Jesús de hablar un misterio profundo y que lo pudieran entender las personas. Y por eso él le dijo, ¿cómo yo siendo viejo, yo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Imagínate, Jesús está sorprendido porque le está diciendo, tú tienes que nacer de nuevo. Y eso solamente él lo dejó sin respuesta, a pesar de que era un doctor de la ley. Por eso debemos entender, cuando Cristo está enseñando y quiere traer los misterios del reino, Cristo tiene que tener un ejemplo de la misma naturaleza para que la misma persona pudiera entender las cosas. Porque ¿cómo explicar el nuevo nacimiento? Ahorita cualquiera lo explica. Ahorita yo le digo a usted, hermano, ¿qué es el nuevo nacimiento?
Y usted enseguida me va a responder, cualquier persona aquí, hasta los nuevos creyentes, me pueden decir, el nuevo nacimiento es cuando uno busca a Dios por primera vez. Y es nacer del Espíritu. Cualquier respuesta me va a dar. Pero en aquel tiempo, en el tiempo que llega Jesús, que él era pionero en esto, primera vez que a un doctor de la ley le están hablando del nacer de nuevo. Ahora, ¿era necesario nacer de nuevo? Sí. Es importante, era un misterio profundo, cómo ser hijo de Dios, cómo se nace del Espíritu, cómo el Espíritu hace una nueva criatura, la nueva creación según Cristo. Todo eso está explicado según la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento. Pero en aquel tiempo era un desafío tremendo explicar simplemente un punto, cómo nacer de nuevo. Ahora, cuando Jesús está hablando de los misterios del reino y de la palabra de Dios, él quiere enseñarle a los que están allí cómo funciona la palabra de Dios en la vida del hombre y de la mujer cuando nacen de nuevo. Entonces él no se va a ir a un instituto teológico, no le va a explicar cosas tan profundas que ellos no puedan entender. Y por eso es que Jesús, un misterio profundo, siempre lo ilustraba con algo cotidiano que estaba por ahí a la mano. ¿Quién no sabía qué era sembrar? Si los judíos eran un pueblo que sembraban alimentos, sembraban el trigo, sembraban todos sus alimentos para ellos comer, y a la vez también eran pastores de ovejas. Quiere decir que para explicarle un misterio profundo, él dijo, no, yo tengo que agarrar un ejemplo de algo sencillo, algo que ellos conozcan desde niños, porque ¿quién no vio cómo se siembra una semilla? Si cuando los niños están pequeños, el padre va surcando, va sembrando, y los niños van allí sumando la pequeña semilla, y ese niño ve cómo la semilla crece, y después a la hora de la cosecha el niño está involucrado y desde niño tiene conocimiento con respecto a eso. Entonces Jesús dice, yo voy a tomar un ejemplo de algo cotidiano, de algo sencillo, de algo que todo el mundo puede entender, y a través de esa enseñanza le voy a desatar unos códigos fuertes, y voy a traer una enseñanza, y le voy a declarar misterios profundos del reino que están en esa misma parábola. Por eso es que cuando se habla de las parábolas, mucha gente no le hace caso, porque las parábolas son como unas historias un poco, no sé si mucha gente lo ve como un poco aburridas, porque son historias que dan un principio. Pero ¿qué dice la Biblia? Que los grandes misterios Dios los escondió en las parábolas. Grandes misterios, así lo dice la Biblia, están guardados y ocultos allí. Por eso cuando yo estoy hablando aquí, no desestime lo que yo voy a enseñar hoy, porque usted diga de repente, yo conozco, el pastor va a hablar del sembrador. Pero no es nada más hablar del sembrador, es el misterio que hay guardado desde antes de la fundación del mundo en cada una de las parábolas, incluyendo esta que vamos a ver aquí. Una de las cosas que nosotros debemos entender en esta palabra, en esta parábola que estamos viendo, es que la semilla viene a representar la palabra de Dios. Viene a representar lo que Dios dijo, lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque nadie que camine en esta palabra puede agradar a Dios. Porque una de las cosas que dice la Biblia, que si somos discípulos de Él, debemos caminar como Él dice en la palabra de Dios. La gente no puede decir yo soy cristiano y vive un evangelio diferente al que está aquí en la palabra del Señor. Por eso es tan importante qué es la Biblia para nosotros, qué es la Biblia para cada hombre y cada mujer, qué significa la palabra de Dios. Porque hay gente que no la lee y vive un evangelio como cualquier persona. Por eso es que hay tantos cristianos con malos testimonios. ¿Usted conoce algún cristiano con mal testimonio? Le voy a decir cuál es la razón y por qué son así. Porque esos cristianos conocen la Biblia pero no la viven, y algunos de ellos ni siquiera conocen la Biblia, mucho menos van a vivir conforme a la palabra de Dios. Quiere decir que cuando uno se acerca a la palabra de Dios, vea lo primero, que usted tiene que tener un corazón humilde. Lo primero que usted tiene que tener capacidad de decirle, Señor, yo quiero que tú cambies mi vida. Y la manera de yo cambiar mi vida es que cuando yo me voy a las escrituras, yo empiezo a leer la Biblia para que la Biblia me cambie a mí. No es para cambiar a los demás. El problema fue que nos enseñaron a que usted lea la Biblia para predicar. Entonces yo estoy viendo aquí la Biblia y cuando veo un texto bíblico digo, wow, esta palabra está poderosa para lanzar esta noche allá en el culto. Yo conozco un hermano
hermanito, una hermanita que está allá, que está haciendo eso malo. Y esta palabra lo va a cortar. Con esta palabra le voy a meter un espadazo. Con esta palabra le voy a lanzar unas remas ahí para que se enderece, para que cambie, para que deje lo que está haciendo es mal. Entonces leemos la Biblia para predicársela a los demás. Pero resulta que la palabra de Dios, cuando uno la lee, no es para predicársela a los demás, es para que nos cambie a nosotros, es para que nos transforme a nosotros, es para que esa palabra nos corrija a nosotros, para que yo me dé cuenta que lo que está escrito allí es para que yo no lo haga. Y cuando yo cambio, cuando yo soy transformado por esa palabra, entonces Dios me va a decir a mí: predica lo que yo te enseñé, predica lo que se te fue entregado, predica lo que se te fue revelado. Y es cuando nosotros entonces predicamos de parte de Dios. Alguien da un aplauso al Señor en esta hora. Es la importancia de la palabra. Hay muchos versículos con respecto a la palabra. Le voy a dejar una tarea. Léase el Salmo 119. Tiene 150 versículos. Es el capítulo más largo de la Biblia. Pero está dedicado ¿a quién? A la Biblia. Y ahí te va a explicar muchas cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Los estatutos, los mandamientos, los decretos, la ordenanza de Dios, lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios para con los hombres, es la manera como Dios quiere que camine su pueblo. Ahí te va a decir todas las cosas, cómo camina un joven, eso está en la Biblia. Cómo debe ser un matrimonio, eso está en la Biblia. Cómo debe ser un ministro, eso está en la Biblia. Cómo debe ser la iglesia, eso está en la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el diablo? Todo lo que tú necesites saber está en la palabra de Dios. Es el tesoro más grande que nosotros podemos tener en la tierra, una herramienta poderosa. Por eso, cuando hablamos de esa palabra, tenemos que ver a dónde es sembrada esa palabra. Y una pregunta que hoy puede traer incógnita en todos nosotros: ¿por qué todos los que van a una iglesia no permanecen? ¿Por qué todos los que van a una congregación no están en esa congregación? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Por ejemplo, si toda la gente que se ha congregado aquí o que ha venido aquí con un problema de liberación, de sanidad, de milagro, todo el que fue tocado en una campaña, en una cruzada, todo el que trajo, es más, voy a resumir todo el que aceptó a Cristo en una oportunidad aquí en el altar, estuvieran aquí en la iglesia, hermano, aquí no cabiera la gente ni siquiera por allá arriba. Ya tuvieran que haber tumbado todas estas paredes en el fondo, tuviera que entrar la gente por allá. Pero no todos permanecen. Es una estadística terrible la que me habla la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a entender. Por eso es que habla de 4 tipos de tierra. Hemos leído, pero luego Jesús explica la parábola. Jesús empieza a darle a ellos unas enseñanzas fuertes y le empieza a explicar esto para que usted entienda que si usted no es una buena tierra, usted no va a permanecer en el camino del Señor. Tristemente, hay gente que van a escuchar esto y probablemente no van a permanecer para ser una buena tierra. Por eso usted tiene que prestar el buen oído, tiene que tener la buena palabra y usted enfocarse: soy una buena tierra. Y usted va a ver al final, no me quiero adelantar, pero vamos a la palabra. Vea lo que dice en el capítulo 10, en el mismo capítulo 13, en el verso 18, Jesús empieza a explicar, porque es la misma semilla, es el mismo sembrador. Diga conmigo, es el mismo sembrador y es la misma semilla. El sembrador puede representar 2 cosas. Una, Jesús. En el tiempo de Jesús era Jesús, pero en el tiempo de hoy, esos sembradores somos cada uno de nosotros que predicamos la palabra de Dios y que vamos plantando la semilla en cada creyente. Cuando yo le digo a usted: busque a Dios, arrepiéntase, hay que predicar, hay que llevar la palabra, así como estaba diciendo Marco, hay que llevar el evangelio, hay que salir a predicar, hay que salir a llevar la palabra. La verdad verdadera es que los sembradores están sentados, los sembradores están, amados hermanos, encuevados. Los sembradores no están haciendo el trabajo. Un sembrador sabe que tiene que sembrar. ¿Por qué? Porque llega el tiempo de la lluvia. Cuando él ve que la lluvia viene, cuando él ve que cayó un gran chaparrón de agua o un palo de agua, como decimos nosotros aquí, ya el terreno está preparado, ya el terreno está arado, ya el terreno está listo. Ya cuando llueve y cae la lluvia, ¿qué es lo que le falta? El sembrador salir a sembrar la palabra. Le tengo una palabra que está escuchando. Ya el terreno está preparado, ya las almas están
están perdiendo. Ya el evangelio fue predicado. Ya Cristo mandó a llevar la comisión de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué estamos esperando? Que los sembradores salgan a llevar la palabra. El evangelista, el predicador, no es solamente evangelista, porque el hermano habló de que el púlpito no es para los evangelistas, pero hay algo más profundo que eso. Cuando se habló de la gran comisión, no era para los evangelistas, era para todo el que ha nacido de nuevo. Tiene que salir a predicar la palabra de Dios. Todo. Esto no es para los evangelistas nada más, porque si no la comisión fuera exclusiva para alguien. A su nombre gloria. ¿Cuántos están aquí? Es la misma palabra y es el mismo sembrador. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla que cae junto al camino es fácil de que se pierda. Yo recuerdo esas ilustraciones de estas historias y siempre hay un arado, hay un terreno arado muy largo, pero a la orilla del camino es donde se paran las aves. A la orilla del camino cualquiera pasa un carro, pasa un animal, algo sucede, pasa algo. Quiere decir que la semilla que está sembrada a la orilla del camino es la que tiene la mayor probabilidad de no dar fruto, y si llega a crecer, eso no va a permanecer. ¿Cuáles son las semillas que van a poder fructificar en gran manera? Las que cayeron en una tierra diferente a esa. Por eso es importante que nosotros seamos un tipo de tierra en la cual se va a garantizar que esa semilla crezca. Por eso hablé de 4 tipos de tierra. Aquí no estamos hablando de la semilla, no estamos hablando del sembrador, porque el sembrador es el mismo que sembró en ti, sembró en el que está allá atrás, en el que está en el medio, el que está allá atrás. Y la misma palabra que se le da a uno, se le da a todos por igual, pero no todos crecen igual, no todos dan frutos iguales, no en todas las palabras permanece. Vean lo que dice aquí: el maligno, el malo arrebata lo que fue sembrado. ¿Dónde? En su corazón. Un principio importante, que lo que se está sembrando en una persona que nació de nuevo es la palabra de Dios. Y esa palabra, ¿dónde se siembra? En el corazón de la persona. Cuando la persona recibo a Cristo como mi Salvador, lo acepto como el Señor de mi vida, está abriendo su corazón para que Dios entre en su corazón y pose la palabra de vida y la palabra de verdad. Ahora, hay un problema aquí, que hay gente que no entiende la magnitud de lo que está haciendo. Porque el problema que está aquí es un problema de entendimiento. Dios mío, vuelvo con Marco. Mi pueblo perece por falta de entendimiento. Vea, eso está conectado, esa cápsula con este mensaje. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién es que no la entiende? El que cree que está en una iglesia simplemente porque me gustan los coritos, o voy a la iglesia para que los demonios no me atormenten, o voy para la iglesia porque ahí pastorea William Toro, o voy para la iglesia porque yo quiero que Dios me bendiga, o yo voy a la iglesia porque me gustan los evangélicos. No, usted tiene que saber qué hace usted aquí. Usted tiene que saber por qué usted va a una congregación. Usted tiene que saber por qué usted está en una congregación, por qué recibe la palabra de verdad. El fin de todas las cosas es la salvación de su alma. Usted está aquí porque usted se quiere salvar. ¿De qué le vale a alguien estar en una iglesia? ¿De qué le vale cantar, adorar, tener un templo? Y cuando Cristo venga por su iglesia, que pronto seremos arrebatados, se vaya a quedar la persona.
Eso no tiene sentido. Si usted se pone a ver el por qué la gente se tiene que congregar, es porque esa persona sabe con urgencia que hay un Cristo que viene pronto, que hay una iglesia que va a ser arrebatada y que el que se quede va a sufrir en la gran tribulación, y que si muere sin Cristo su alma va a ir a un lugar de tormento por la eternidad, mientras que hay una salvación que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo entiendo que la salvación es lo que está en juego y que yo tengo que esforzarme, que yo tengo que pasar por encima de los obstáculos, cuando yo veo que la salvación es lo máximo que está allí en juego, entonces yo digo, wow, si esto, el final del premio es la salvación, entonces yo tengo que pasar y superar cosas, tengo que pasar pruebas, tengo que pasar ataques, tengo que pasar dardos del enemigo y tengo que esforzarme. Cada uno tiene que esforzarse. Cada uno tiene que poner de sí mismo. Hoy me estaba escribiendo alguien, yo no he ido porque no me han venido a buscar. No me pasaron buscando. Y me mandaron varios audios durante la semana y yo no le he respondido ningún audio, hermano. Sinceramente, hoy no aguanté más y le respondí. Le dije, hermana, usted tiene que congregarse porque usted sabe dónde está la congregación. Y si usted no la pasan buscando, usted tiene que ir con su propio pie y llegar a la iglesia. Porque no tiene nada, no está enferma, no tiene ningún problema y sabe dónde está la iglesia. ¿Por qué hay que ir a buscar? Cuando termine el culto, bueno, así le podemos dar colita, amén, la llevamos. Pero esto no es algo que un cristiano, yo me quiero salvar y hay que traerlo empujado, hay que traerlo con una carretilla. No. El que quiere salvarse, quiere buscar a Dios, sabe que se tiene que esforzar. Y el que no entiende que esto es vida o muerte, es salvación o condenación, le da igual si está en la iglesia o si se va para el mundo, o está un tiempo en el mundo y un tiempo allá, y vive una vida así de allá para acá, de aquí para allá, por falta de entendimiento. Cuando yo entendí que el problema es la salvación, cuando yo entendí que Cristo es la salvación, cuando tú entiendes que no hay otro camino, cuando tú entiendes que no hay otra manera de salvarse, cuando tú entiendes que lo que viene es fuerte, que cuando tú entiendes que lo que está en juego es una condenación eterna, cuando tú entiendes eso, tú te esfuerzas, tú avanzas. Si otro se devuelve, tú dices, yo no me voy a devolver. Si el diablo te dice, te voy a matar, tú le dices al diablo, mátame, pero de aquí no me salgo. El diablo te enferma y tú le dices, aunque esté enfermo, voy para adelante. Aunque no tenga comida, me voy sin comida. Aunque se venga lo que venga, venga tormenta, venga lucha, venga prueba. El que entendió eso, ese es el que persevera, ese es el que lucha, ese es el que se esfuerza, ese jamás y nunca se aparta. ¿Por qué nunca se aparta? Porque entendió que no hay otro camino. Pero si no, la gente está relajado. Yo voy. Si no me saludan, no voy más para la iglesia. El que no entendió, ¿quién va a predicar hoy? Va a predicar el hermano Christopher. ¿Y mañana quién va a predicar? No, mañana predica el pastor. Yo voy mañana. O sea, la gente que no entiende las cosas de Dios hace unas cosas, hermano, que lo que da es risa. Cuando ellos mismos son los que tienen que buscar su salvación. Yo estoy buscando la mía, usted tiene que buscar su salvación. Un cristiano que hay que andarlo buscando, que hay que andarlo persiguiendo. Yo creo que hay una etapa de buscar a la gente, sí lo creo, en esta, hasta que entienda. Pero una vez que entendió, mi hermano, si usted no camina es porque no quiere. ¿Sabe qué es raro? Ver gente vieja ya que entendieron esto y después, no, hay que venirme a buscar. Oye, no quiero ir. No, que se me levantó. Venga lo que venga. Lo que está en juego es su salvación. Al final, el que no busque a Dios se va a perder. Para resumirlo, el que no busque a Dios y no permanezca hasta el fin, lo que le espera es una horrenda condenación en un lago que arde con fuego y azufre. ¿Quién quiere ir para allá? ¿Quién quiere ir hasta allá? Hay uno por ahí que tuvo un sueño hace unos días que le dijeron bienvenido al infierno, y tenía días sin venir a la iglesia y ¡fum! Ese día empezó a congregarse, pero ya se le olvidó otra vez porque no ha venido. Van a tener que decirle ahora
ya no bienvenido al infierno, ya le van a tener que decir, bueno, quédate aquí ya. Amados hermanos, lo que está en fuego es la salvación, no es religión. No es que yo me meto evangélico y me salgo. No es que a mí me gusta ir. No es esto. Es la salvación. El que se quiere salvar. Ahora el que se quiere perder, se pierde también. ¿Cómo se pierde? No venga para la iglesia. No ore. No lea la Biblia. No se congregue. No te esfuerces. Quédate en tu casa. Vive una vida alejado de Dios. Vive una vida separado de Dios. En desobediencia a Dios. Y al final vas a tener el resultado. ¿Cuál es? Condenación eterna. Entonces uno tiene que ponerle a la gente las verdades sobre la mesa para que puedan entender. ¿Cómo entenderán? Explicándole. Y la gente que no entiende, entonces la palabra está sobre el camino. En una gran campaña usted predica un mensaje poderoso y tú le preguntas a la gente, ¿va a aceptar a Cristo? No, ahorita no. Y un tremendo mensaje que es escatológico. Le hablas de todo. Le explicas desde el principio de la A a la Z. ¿Y qué va? Dice, no, ahorita no. Después, más adelante. Voy a esperar que Dios me toque. Vea, todo eso es mentira del diablo. Voy a esperar que Dios me toque. Más adelante. Ahorita no estoy preparada. No estoy preparado ahorita. Esa es otra mentirita del diablo. Y muchos están en un nivel de tibieza. ¿Cuál es? Yo voy, pero no me comprometo todavía. Es como que usted tiene un pie entre el arca de Noé y dice, ya va, pero no, todavía no. Y lo saca del arca. Miren, mi hermano, el que se salvó en el arca fue porque entró de una vez. Y cuando Dios cerró la puerta, nadie podía entrar, nadie podía salir. Esto es un trabajo, mi hermano, que tiene que ver un compromiso de parte de Dios. Pero es porque la gente no entiende. ¿Por qué la gente no se arrepiente cuando uno predica? Porque no entiende. Porque hay gente todavía tibios dentro de la congregación, porque no han entendido, hermano, que tarde o temprano Dios lo va a vomitar. Jesús dijo, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que le hablo a los tibios. Esa tibieza espiritual no es suficiente. ¿Qué es tibio? Uno que viene a veces. ¿Qué es un tibio? Uno que viene un domingo sí, uno no, o uno sí, dos no. Que es un tibio, uno que ora por raticos nada más y lee la Biblia a veces y tiene una vida espiritual tan liviana que pareciera que fueran mundanos, pero que no son mundanos, pero pareciera que fueran cristianos, pero es que no son cristianos tampoco. Están así con un pie allá y uno aquí en los dos, y están allá y están aquí. Ese es un tibio. Dios mío, yo lo veo que están serios aquí. ¿Qué le dice Jesús a los tibios? Te vomitaré de mi boca. Para poder vomitarlo, tiene que estar dentro del cuerpo. Y Jesús dijo, ojalá que fuera frío o que fuera caliente. Vea lo que Jesús está diciendo, que para Jesús es mejor un frío que un tibio. Porque el que está frío está descarriado. Pregúntale a un descarriado. A un descarriado usted le va a predicar a una persona mundana. A usted le va a decir a un impío, mira, tú tienes que buscar de Cristo pecador, arrepiéntete. Y el impío, el pecador, el que esté en el mundo, le va a decir, yo sé que ese es el camino, pero yo ahorita no quiero, pues, o más adelante sí. Pero anda a predicarle un tibio para que tú veas. El tibio te ha engañado. El tibio te va a decir que está bien. Vaya y predícale un tibio. ¿A dónde están los tibios? Los tibios están dentro de la iglesia. Y como tú le predicas a un tibio que está dentro de la iglesia y le dices, tú tienes que arrepentirte, tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que cambiar, tú tienes que dejar esa vida de tibieza, el tibio se va a poner bravo. El tibio te va a decir, pero es que yo soy cristiano, pero es que yo me congrego aquí. El tibio te va a decir, esta es mi iglesia. El tibio se va a ofender. El tibio va a decir, pero ¿cómo me va a decir que me tengo que arrepentir si yo pertenezco a esta iglesia y yo me congrego aquí? Ese es el problema con el tibio. El tibio no entiende que él está mal, pero que está dentro de la iglesia. ¿Cuántos son tibios aquí? Nadie va a decir amén. Por eso es importante. Y hay una palabra clave con el entendimiento. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En el tiempo de Noé, dice la Biblia, y no entendieron hasta que vino el diluvio.
Quiere decir que esa gente se le predicó, se le habló, vieron a Noé, vieron a los hijos de Noé, se montó el arca, vieron cómo calafetearon el arca, todo estaba preparado, se llenaron los alimentos y los animales empezaron a entrar de 2 en 2, de 7 en 7, y ellos vieron todo ese movimiento de animales ordenados que iban entrando y no entendían hasta que vino el diluvio. Hay gente que no va a entender hasta que suene la trompeta y se queden. Ahí es donde van a decir si era verdad. Wow, oye, ¿por qué no me acomodé? Oye, ¿por qué no busqué de Dios? Oye, ¿por qué no me arrepentí? Oye, ¿por qué no hice caso a lo que Dios me estaba hablando? ¿Por qué no hice caso a lo que el pastor decía? No van a entender hasta que venga ese momento. Ahí es donde van a decir si era verdad. Ahí es donde van a decir verdaderamente que yo estaba mal. Claro que va a estar mal, el que se quede va a estar mal. Es importante que nosotros podamos hacer lo que Dios nos habla en este tiempo. Vea, no entendieron hasta que vino el diluvio. Porque esta gente, dice la palabra de Dios, que la palabra en ellos no tiene cabida porque no entienden la urgencia, no entienden la necesidad, no entienden lo importante de la salvación y de sus almas. Dice, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La tierra que está junto al camino es una tierra que cuando le ponen una semilla, esa semilla no tiene oportunidad de crecimiento. La pregunta sería, ¿cómo es tu tierra? ¿Tú serás un tipo de tierra que está junto al camino? Ese tipo de tierra es la tierra que tiene menos probabilidades de que dé fruto y que la semilla, que es la palabra de Dios y la que el sembrador está sembrando, llega a tener un éxito en esa vida. Vamos a avanzar a la siguiente. Tipo de tierra. De repente aquí ninguno es como esta tierra. Queda totalmente eliminada de esa. Yo no soy nadie. Ninguno de esa tierra aquí. Pero de repente alguno que me está viendo por allá sí es. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Wow, tremendo mensaje. Dios mío, Dios me habló. Salen llorando, salen quebrantados, danzan, porque el gozo trae una manifestación. ¿Cómo es el gozo? Una de las expresiones del gozo es la alegría. Una de las expresiones del gozo es danzar. Y una de las expresiones del gozo es hablar en lengua. Hay gente que está danzando, hay gente que está hablando en lengua, hay gente que está gozoso porque recibió una tremenda palabra, pero cuando sale por esa puerta se le va el gozo, se le olvida lo que se predicó y siguen haciendo lo que ellos están acostumbrados a hacer y no hay cambios en su vida. Por eso es que hay que ver por qué es que la gente habla en lengua. Usted se recuerda la historia de un amigo mío, compañero de estudio del Instituto Bíblico. Él me dice que él estaba viendo un partido de Caracas Magallanes. Era una final, era el 7º juego, ya estaba terminando todo y él estaba viendo, él iba a uno de los 2 partidos, no recuerdo si iba al Caracas o al Magallanes, pero lo que sí recuerdo es que esto es real, esto no es una anécdota de eso que la gente inventa por ahí, esto fue real y me lo contó él mismo. Él dice que estaba viendo el juego y están en el último inning, las bases están llenas, ya están en 3-2, para los que saben de béisbol, 3 strike y 2 out, y el que está bateando, de ahí depende todo, porque si él batea y lo agarran out, ya se acabó el juego y perdió, y si batea y anota, ganaron ellos. O sea, el juego estaba empatado y era una final. Y él dice que él está apostando al equipo que está bateando. O sea, él va a ese equipo, es fanático. Y él dice que aquel hombre, yo no sé cómo hizo, pero cuando le picharon, agarró y le dio esa pelota fuerte, ¡pum! Y esa pelota se fue a lo alto de las gradas y fue un jonrón con las bases llenas en el último inning. Y ese era el último out, era el último picheo. Y él mismo me lo dijo a mí, cuando ese hombre batió ese jonrón, él dice que él empezó a hablar en lengua, mi hermano. Y empezó a danzar y a hablar en lengua. Y eso me lo contó él mismo, me reservó el nombre, él es un pastor aquí en la ciudad. Es un pastor amigo, está por aquí cerquita de aquí. Yo no le voy a decir el nombre,
Pero él dice, yo empecé a hablar en lengua y empecé a danzar cuando el equipo ganó por ese jonrón. Y ahí se acabó el campeonato. Quiere decir que en él la emoción de que su equipo ganara le produjo el hablar en lengua. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Que hay gente que habla lengua por emoción y no por el Espíritu. Alguien le da gloria a Dios en esta hora. Por emoción nada más, que es gozo. La emoción es un gozo. Hay gente que puede hablar en lengua también. Y también hay gente que por emoción puede decir gloria a Dios, aleluya, tremenda palabra. Wow, esa palabra me marcó. Y salen bañados en lágrimas, exprimiendo el pañuelo. Pero no está en cómo recibe la palabra con gozo. La cuestión es cómo esa palabra te cambia a ti. Cómo te transforma esa palabra. Viene una gran pregunta hoy. Vamos a ver si alguno de ustedes me la responde. ¿Qué pasaría si todo lo que se ha predicado aquí, desde este altar, toda la iglesia lo poniera por obra? O sea, fuera la iglesia perfecta, fueran los cristianos perfectos, yo tuviera el mejor rebaño de ovejas que puede existir. Pero la gente, vea, le meten la palabra aquí y sale por aquí. Predicadores han estado aquí de Argentina, predicadores de Colombia, predicadores de México, predicadores de Estados Unidos, de Dominicana. Yo perdí la lista. De Brasil ha venido gente de todos lados a predicar, y palabra ha habido aquí de revelación, y mensaje van y mensaje viene, y años van y años vienen. Y la tierra, que son cada uno de los creyentes de esta congregación, son los que determinan si esa palabra de verdad cae en buena tierra o no. O sea que el problema no está en los predicadores, el problema no está en los eventos que se hagan, no está en los congresos. La palabra, el problema no es los congresos, no es la palabra, no es la revelación, no son los predicadores, no es el problema, no es el Espíritu Santo ni es Dios. El problema es la tierra en la que está siendo sembrada esa palabra. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ay, Dios mío, una sola aplaudió por allá, hermana Josefa. Bueno, aplaudo a usted sola ahí, hermana. Amén. Los demás no aplauden. Dice que el que fue sembrado en pedregales, imagínense ese tipo de piedra. ¿Cómo es la que junto al camino? Yo me la imagino, una tierra árida que está cerquita donde pasan los carros, pasa todo el mundo. Pero esta que está aquí es un tipo de tierra. ¿Cómo serán estos creyentes? ¿Cómo serán estos evangélicos? Que fue sembrada en pedregales, dentro de piedras. O sea, es una tierra que está llena de muchas piedras. Este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo. Quiere decir que este cristiano no es un cristiano que tiene raíces profundas en el camino del evangelio. ¿Qué está diciendo esta palabra? Este tipo de evangélicos son cristianos superficiales. Son cristianos por arribita nada más. Cuando usted tira la vista así, dice todos son evangélicos. Pero cuando usted escarba debajo de la tierra, hay creyentes que tienen raíces profundas y hay unos que tienen la raíz solamente por arriba. Ese tipo de creyentes que no tienen raíz, no puede tener raíz. ¿Por qué? Porque están sembrados en pedregales. Hay piedras en ellos. El terreno de ellos es fuerte. Y aunque la palabra es la misma, aunque el sembrador es el mismo, el problema no está en el sembrador, el problema no está en la palabra. El problema es en qué tipo de tierra es ese creyente. Es un creyente superficial. Aunque la raíz quiera profundizar, no puede. No tiene cabida en ello. Son terrenos pedregosos. Y Dios ha querido hacer una obra en gente aquí. Dios ha querido profundizar y hacer cosas grandes en personas. Pero están llenos de piedra su terreno. Y por eso es que año tras año, usted lo ve que pasan 10 años y sus raíces son pequeñas. Sus raíces son profundas, son superficiales. Y cuando viene una pequeña tormenta, una pequeña brisa, una pequeña prueba, cuando viene algo que sopla una pequeña brisa, esos árboles, esa palabra que fue sembrada es arrancada fácilmente. ¿Por qué es que Dios compara al creyente con la palmera? Dice que el justo florecerá como la palmera.
Porque la palmera, antes de crecer hacia arriba, primero crece hacia abajo. Primero crece hacia abajo. Y según los estudios de lo que es una palmera, según el alto de una palmera, también sus raíces son profundas. Porque la raíz primero busca el agua, busca profundidad, busca sustento. Y por eso es que la palmera, y tiene sus variedades. Entre las palmeras hay muchas variedades. Y una de ellas es el coco también. Un coco dura 5 años para cargar. Pero una vez que un coco empieza a cargar, hermano, ese coco o esa palmera, puede venir tormenta, puede venir batalla, puede venir guerra, lo que venga, y ella va a permanecer. Yo una vez prediqué aquí sobre las palmeras, y las palmeras son árboles altos, pero cuando viene una tormenta, usted nunca va a ver que una palmera se quebró. Usted nunca va a ver que se rompió otros árboles. Cuando le pega una brisa, se rompe las ramas, se rompe, se cae. Pero la palmera, con la brisa, ella se va doblando, y a medida que la brisa es más fuerte, ellos se doblan, y mire, pueden permanecer doblados inclusive al nivel del piso, pero cuando la tormenta se va, ellos vuelven otra vez y se levantan. Así debe ser el creyente. Raíces profundas como una palmera son aquellos que la palabra tiene cabida en ellos. Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alguien da gloria a Dios en esta hora. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Qué tipo de tierra? No, aquí no hay esa. Eso que es tierra junto al camino, no, aquí no hay. Y esa tierra es pedregosa, que en vez de estar llena en vez de ser una tierra buena, está llena de piedra. Aquí tampoco hay. Eso es para los que están por ahí viendo en las redes. Vamos con la tercera tierra. Dice, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. Vea, wow, aquí yo me voy a detener. Sigo aquí en los pedregales todavía, porque falta una parte. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. El problema es que la gente oye. ¿Cuántos están oyendo? El problema es ese, que la gente oye, pero no es suficiente oír. Hay que poner por práctica lo que se escuchó. El que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo. Y vean lo que dice: sino que es de corta duración. Dios mío, viene en un mes y al mes ya tú no lo ves más. 2 meses y desaparece. 6 meses y después de ahí tú no lo ves más nunca. Vea el tipo de tierra. ¿Por qué hay creyentes que no permanecen en la iglesia? Esa es una gran pregunta. Como pastor, a veces uno se frustra, oye, pero llega gente y llega gente. Yo le voy a decir cómo llega la gente aquí. Es como una oleada, es una ola. Y siempre llegan 15, 20, 30 personas. Todo el tiempo llega gente aquí. Pero de esos 15, 10, 20, 30, la ola vuelve para atrás. Y son algunos los que quedan. De esos 10, la estadística me dice que quedan 2.5. Y la iglesia siempre tiene un crecimiento, pero no todos los que llegan permanecen, porque tienen raíces profundas y son de corta duración. Creyentes de corta duración. Algunos están solamente para que se les resuelva el problema, y cuando ya el problema se resolvió, ya usted no lo ve más, porque son pedregales. Recibieron la palabra, no tienen raíz, no ora, no ayuna, no vigila, no se conectan fuerte con el Señor, no se meten a la profundidad del evangelio, no se unen verdaderamente al evangelio de Cristo, a predicar, a hacer la obra de Dios, a ayunar, a encerrarse, a buscar de Dios en la palabra, a meterse fuerte con Dios. Y cuando usted lo busca, ya no están. Al tiempo, y el hermano en el mundo, y la hermana se descarrió, y el varón no, ya no está. Y el varón y la hermana, no, oye, esos se fueron. No quieren venir, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia. Son de corta duración. Por eso, para uno bautizar a la gente aquí, tiene que pasar 1 año más o menos. Esas iglesias que agarran a una gente y al mes, a los 15 días, lo mandan para un encuentro y lo bautizan, pero después usted lo ve en el mundo.
¿Qué es lo que queremos aquí? Que el que usted bautizó es porque dijo, muero para el mundo y vivo para Cristo. Esa persona permanezca. Por eso es que los que logran bautizarse aquí no son de corta duración, son de larga duración. Tienen que echar raíz aquí, pasar la temporada completa de un ciclo. Pasó Semana Santa, pasó Carnaval, pasó todas las etapas de un año, y luego de un año es que lo bautizamos. Porque eso de corta duración llega en enero, pero cuando llega el Carnaval usted lo ve allá en la Gomilla bailando samba. Y llegaron en enero. Si se arrepiente en enero, en Semana Santa usted lo ve por allá por el río metido bañándose con los mundanos. Y si llegó en enero, pasan enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Y cuando llega octubre, que hay un personaje por allá en la capital que dice, declarado el Navidad desde el 1 de octubre. Ellos también declaran Navidad. Corta duración, no llegan hasta diciembre. Pero hay un grupo de creyentes que venga diciembre, venga carnaval, venga lo que el diablo ponga, permanecen allí. Más bien se cuidan en las temporadas que el enemigo está de fiesta. Ellos dicen, yo me voy a ayunar. Mientras la gente se va para los ríos, ellos se van a la montaña. Mientras la gente está por allá perdiendo el tiempo, ellos están orando, están buscando a Dios. Y cuando llegan las temporadas fuertes, ellos más bien en esa temporada se cuidan más y buscan a Dios y permanece. Ese es el tipo de creyentes que van a ver la gloria de Dios un día. Su nombre, gloria. ¿Cuántos están aquí? Son de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Vea, aquí vienen dos cosas: aflicción y persecución. ¿Qué es aflicción? Prueba. No, yo voy para la iglesia y aquí lo engañaron, o en cualquier lado lo engañan. Ven a Cristo para que se acaben tus problemas. Yo le tengo una noticia mejor que esa. Cuando tú vienes a Cristo, ahí es donde van a comenzar tus problemas. Porque los amigos que tú tenías ahora te van a hacer la guerra. El marido con que tú te ibas a beber caña ahora te va a hacer la guerra. Las amistades, la misma familia que antes tú te juntabas con ellos en lo malo, ahora ellos te van a hacer la guerra. El brujo que era cliente tuyo en el negocio, ahora no te va a comprar más porque ahora eres evangélico. ¿Están aquí o se fueron? Hay mujeres que por haber buscado a Dios, el marido la deja. Si tú quieres quedarte con tu Dios o conmigo. Y hay algunas que son de corta duración y dicen, no, yo me voy a quedar con el hombre, y sueltan a Dios. Y hay unas que dicen, si usted quiere, siga su camino, que yo voy por el camino de Dios. Esas son las que permanecen, las que nada lo mueve, porque va a venir la aflicción. ¿Cuál es la aflicción? La prueba. ¿Cuánta gente, mi hermano, cuando le viene la primera prueba en el camino, hasta ahí llegaron? De corta duración. Usted tiene que pasar toda la prueba. La Biblia dice que es necesario que con muchas pruebas y aflicciones entremos en el reino de los cielos, porque tenemos que ser probados. Dios tiene que probar si verdaderamente tú amas a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Seguro que lo ama? Usted va a ser probado. Vamos a ver si verdaderamente usted lo ama. Vamos a ponerle una prueba, como le vino a Job. Que Job decía que amaba a Dios, que él era un hombre perfecto, que él era un hombre que hacía lo que le agradaba a Dios, hacía holocausto, estaba muy preparado, y Dios dijo, bueno, vamos a probarlo. Quítale lo que tiene para que tú veas. Quítaselo, él no me va a negar. Vamos a probarlo. Usted tiene que meterse en la cabeza, usted va a ser probado como el oro fino. El mismo Job lo dijo. Job dijo en una oportunidad, me probará y saldré como oro. Él está diciendo, tú me vas a meter en el horno de fuego, pero eso es lo que me va a quitar la impureza, y cuando yo termine mi prueba voy a salir brillando. Eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo, que cuando nos vengan las pruebas, esa prueba no nos detenga ni nos apartemos del camino de Dios. Dile que tiene a su lado, no puede ser de corta duración. Aquí habla de la aflicción y habla de la persecución. Dos cosas, prueba y persecuciones. Y si usted de corta duración, usted no pasa la prueba. Y si usted de corta duración, usted no pasa la persecución que le viene. Así que usted decide qué tipo de tierra es. Usted me está diciendo que usted no es de esta.
Que usted de otra que viene más adelante. Usted no es de Pedregales, usted no es de junto al camino. Amén, yo le creo. Pero vamos a ver qué es lo que viene más adelante. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se hace infructuosa. Wow. Lo primero es el afán. Estoy ocupado. ¿Por qué la gente no ora? Porque la gente no tiene tiempo para Dios. Hoy estaba meditando y no sé, pero hoy fue un día de mucha revelación hoy. Porque hoy Dios me dio como 3 mensajes. En vez de uno me dio como 3. Ve que estaba llorando, Señor, ¿qué es lo que yo voy a predicar? Pero tengo una ensalada de revelación en la cabeza. Y me dio una tremenda palabra, hermano, que los colores de la altivez. Eso es terrible. Ese mensaje lo dejé allá arriba y dije, no, eso no lo voy a soltar hoy aquí. Hay muy poca gente que no vino por la lluvia. Ese es para la escuela dominical, es para el domingo lanzar una bomba atómica aquí. Ahí está anotadito, ahí tengo todo allá. Pero una de las cosas que Dios me hablaba, ¿por qué hay gente que no ora 7, 8 horas, que son los niveles, 4 horas, 5 horas, que son los niveles de gloria para un ministerio? ¿Por qué? Eso me lo dijo Dios hoy. Para tú poder orar esas horas, primero usted tiene que abrir un espacio de esas horas para Dios. El día tiene 24. Dime tú, ¿en qué momento tú vas a orar 7 horas? Si tú todo el día estás ocupado y todas las noches estás ocupado y nunca tienes tiempo para Dios. Lo primero es abrir el tiempo y decir, este es el tiempo de Dios. 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas diarias. 3, 4, 5. El día que tú apartes 3 horas diarias para Dios, entonces es cuando tú vas a orar en ese tiempo. Pero si tú estás todo el día ocupado, ¿en qué momento vas a orar? No tiene. Ahí le estoy dejando una revelación fuerte de la oración. Si no está el tiempo apartado para Dios, jamás podrá entrar en esos tiempos de oración. Jamás. Por eso es que yo oro de noche, pues yo en el día ando ocupado por aquí y por allá. Y de noche, mire, ya después que yo lleve al último, mi hermano, si yo le contesto un mensaje a usted, es porque usted está conectado con Dios, hermano. Es una bendición de Dios si yo le contesto algo después de las 10, 11 de la noche. Si hay emergencia, que yo la contesto por ahí. Oye, me dice que se está muriendo, que tiene un problema, que está alguien por ahí, usted sabe, ahí siempre hay emergencia. No voy a nombrar casos específicos. Esta semana tuvimos 2 y lo atendimos, era ya tarde de la noche. Y pero el resto de ese tiempo yo estoy por allá encerrado con Dios, porque a esa hora nadie me molesta. Por eso es que Jesús, después de que tenía todo el día predicando, se apartaba solo a orar. Él tenía un tiempo de oración que era desde las 6 de la tarde. Cuando caía la noche, todo cesaba en Israel. No había luz, no había bombillo, no había electricidad. El problema de ahora es que hay bombillo, que hay electricidad y la gente se duerme a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11. Pero antes a las 6 la gente estaba durmiendo. Y cuando la gente se iba a acostar a las 6, a esa hora Jesús empezaba a orar. Era el tiempo que él tenía para Dios, separado, un tiempo importante. Entonces aquí cuando nos está diciendo que fue sembrado entre espinos, este es un tipo de tierra, wow, que da cosa decir qué tipo de tierra es esta, porque esa tierra está sembrada de espinos. Usted se imagina un creyente que su corazón esté lleno de espinas, pura mata de espina, no sé cómo se llaman esas matas. Había una terrible cuando vivíamos en Barlovento que se llamaba jalapatrá. ¿Cuántos la conocen? Que esa jalapatrá, usted va para allá y ya tiene como una sierra, que es al contrario, lo rapa, lo corta. Otro, ¿quién me nombra una mata de esas malas? De espino. Juajuí. Wow, juajuilla. Hay otra que comen las vacas, ¿cómo que se llama? El carrizo. El pasto, el mismo pasto tiene espina. Quiere decir que aquí no hay nada bueno. Ese tipo de tierra está llena de espinos. Usted tiene que preguntarse si usted es un tipo de tierra que está lleno de espinos. Afanes.
Está hablando de los afanes de este siglo. Son gente que no tienen tiempo para Dios porque ellos están muy ocupados, demasiado. Están ocupados en los negocios, están ocupados en el carro, están ocupados en el wifi, están ocupados en el TikTok, están ocupados en diligencia, en los amigos. Todo dice que son los afanes de este siglo. ¿Cuáles son los afanes de este siglo? Todo lo material. Todo lo que no es de Dios, todo lo que no es vida eterna, todo lo que no viene del reino de los cielos, todo lo material. Hay que trabajar así. Pero una cosa es trabajar y otra cosa es afanarse. ¿Qué es un afán? Una persona que sale a trabajar a las 7 de la mañana y son las 9 de la noche y está trabajando. Eso es afán. ¿Qué es afán? Alguien que no viene a la iglesia porque cerró tarde el negocio y yo no puedo ir a la iglesia. Eso es afán. ¿Qué es afán? Una gente que trabaja el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el domingo también va a trabajar. Eso es afán. ¿Y por qué no vino, hermano? No, trabajé el domingo. Tuve que trabajar el domingo. Cuando Dios mandó a la gente a descansar un día, hay gente que no descansa. Afanado con las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque va a ser más plata. Porque ese día se vende más. Hay miles de cosas que la gente está haciendo fuera de orden de Dios. ¿Usted cree que si Dios no tiene cuidado? Hay que preguntarse eso. ¿Usted cree que Dios tiene cuidado de sus finanzas? ¿Cuánto creen? ¿Usted cree que Dios está ausente de lo que usted necesita? ¿Usted cree que Dios se olvidó de su finanza, de su comida, de su familia? Y usted tiene que trabajar el domingo afanado para usted poner un extra sobre la mesa. ¿Usted cree que eso va a ser de bendición para usted? En vez de ser de bendición, es una maldición para su vida. El hombre de Dios no tiene que afanarse. Jesús habló del afán. Dice que por más que tú te esfuerces, que tú quieras hacer, por más que tú te afanes, no lo vas a lograr. Más tú logras teniendo confianza y fe en Dios. Mañana domingo yo voy para la iglesia. Es el primer día de la semana. La primicia. El domingo no es el último día de la semana. ¿Cuántos saben eso? ¿Saben o no saben? ¿Cuál es el primer día de la semana? Pero ¿qué nos enseña el mundo? El mundo dice que es el lunes. Usted mismo, cuando usted habla de viernes, sábado y domingo, usted dice el fin de semana. ¿Sí o no? Porque eso está aquí, vea, en el subconsciente de la persona. Si usted dice el fin de semana, usted está errado y usted está en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. El fin de semana es viernes y sábado. El último día de la semana es el sábado. El domingo es el primer día de la semana. Eso está en la Biblia, léalo. Biblia. ¿Quién? Pastor, ¿y por qué entonces nosotros tenemos el lunes como el día de inicio de semana? Porque eso lo hizo un católico. Ese calendario que nosotros tenemos en Latinoamérica, eso es un calendario que viene de un papa llamado Gregorio, que fue el que le puso a los días de la semana los nombres que tienen hasta el día de hoy. Pero si usted va a la Biblia, usted se da cuenta que los nombres de la semana no tenían nombres como eso. Dios, cuando creó los días, dijo primer día, ese es el nombre. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y séptimo día. Día de descanso, día de reposo. El día que Dios apartó para él y para el pueblo de Israel. Ah, no, vino un papa y dijo, ven acá, vamos a poner el lunes en honor a la luna. Y así sucesivamente, jueves, viernes, sábado, todo en nombre de dioses y emperadores. Igual los meses del año, el mes primero, el mes segundo, el mes tercero, y ellos le pusieron nombre también. Agosto viene de Augusto, el emperador Augusto. Y así sucesivamente, todos los meses del año. No me lo sé todo, pero los meses, los días y el cambio de poner el día primero de la semana, el día lunes, eso fue de origen católico. Y eso es parte de la cultura en la que nosotros estamos metidos. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El domingo es el día de Dios y como es el primer día de la semana, eso garantiza de que el resto de la semana usted tenga una semana de victoria. ¿Cómo? Dándole lo primero a Dios. El domingo, lo primero de la semana para el Señor. Yo no sé si usted quiere aplaudir o no quiere aplaudir.
A su nombre, gloria. Así que hay muchos afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Esto está fuerte porque aquí en Venezuela no hay mucha riqueza ahora mismo, pero sí hay empresarios aquí en la iglesia, bastante. Y usted sabe qué pasa con la mayoría. El diablo los engaña. Están tan ocupados en la riqueza, en hacer plata, en hacer dólares, y se olvidan de lo más importante, que es la salvación. Aquí han llegado empresarios y usted le llama: hermano, ¿qué no vino? No, pasa que tuve que trabajar. Hermano, ¿y por qué no ha venido? Oye, que el trabajo fuerte, mi hermano. Y hermano, ¿por qué no ha venido? Oye, es que mañana es quincena y debo un poco de plata y tengo que pagar un poco de cuenta y debo $100,000. Y usted lo ve cómo se van alejando de Dios y alejando y alejando, y cuando viene un tiempo ya no están en la iglesia. Usted se ha preguntado dónde están algunos empresarios que se congregaban aquí. Aquí está la respuesta. Son tierras que vienen al camino de Dios lleno de espinos. Y usted lo ve ahí sentado y usted no lo distingue. Usted ve toda la gente igualito. Pero si Dios nos abriera los ojos espirituales, usted viera unas personas que son como la tierra junto al camino. Están en la orilla de la tierra, llena de tierra, piedra, y por ahí pasa carro, pasa gente. Ese tipo de tierra están aquí. Y usted viera la vida de otros creyentes que Dios le permita ver dentro de ellos, y usted lo va a ver como pedregales. Y si Dios le permitiera abrir sus ojos espirituales y mirar al creyente, lo vería como una tierra que está llena de pura espina y matas de todo tipo, que tienen ponzoña, que pica, que hiere, que hacen cosas malas. Pero hay otro tipo de tierra. Esta es la que yo espero que usted sea hoy. Mas el que fue sembrado en buena tierra. Vea la diferencia. La misma semilla, el mismo sembrador, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora estamos hablando de una buena tierra. Y si me está diciendo que es una buena tierra, quiere decir que este es el tipo de tierra que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. Este es el tipo de tierra que Dios está esperando para Él sembrar la buena semilla, que es la palabra de Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Lo que decía el hermano al principio: por falta de conocimiento perece el pueblo. Pero cuando una gente entiende que este es el camino, que esta es la verdad, que esta es la vida eterna, que Cristo viene, que las señales ya están cumplidas, que no puedo andar jugando al evangélico. Cuando la palabra te dice que ora, tú oras. La palabra te dice que hay que ayunar, tú ayunas. La palabra te dice que te santifique, tú te santificas. La palabra te dice que cambie, tú cambias. Que perdone, tú perdonas. Que ama, te manda amar. La palabra te manda a servir. La palabra te manda a predicar. La palabra te manda a congregarte, a ser fiel hasta la muerte. Es la palabra la que te manda. Pero no todos lo obedecen. Mas el que la entiende y da frutos. Escuche esto, porque tiene que entender la palabra. El que no la entiende es la primera tierra. Le entra por aquí, le sale por aquí y no hay cambio en ello. Pero hay gente aquí que cuando escuchan la palabra, de una vez esa palabra produce cambio y da frutos. Escuche bien, porque la palabra que la gente la aplica a su vida va a traer fruto. Libro de Gálatas capítulo 5 te habla cuáles son los frutos que Dios quiere que dé el creyente. Esto no es que yo doy fruto, no, los frutos se van a mirar, los frutos se van a observar externamente en el creyente, y allí vamos a saber qué tipo de tierra tú eres. No es porque yo diga, repite 3 veces conmigo, yo soy buena tierra, y eso te va a transformar en buena tierra. No, los frutos van a decir si eres o no eres buena tierra. Los frutos. Dios mío, veo a la gente seria hoy aquí. Yo presenté algo porque el domingo cuando dijeron el pastor va a predicar el domingo, nadie aplaudió. No sé si ustedes se dieron cuenta. Yo sí me di cuenta, yo estaba sentado allá. Frutos, más el fruto del Espíritu es el amor. El primer fruto. Y después de allí se derivan los demás. Amor,
bondad, benignidad, paz, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu. Cuando la palabra tiene cabida en él, ese creyente va a tener estos frutos reflejados en su vida. Entonces, ¿cómo tú ves creyente chismoso, iracundo, soberbio, altivo? Ese es lo que está lleno de espinos. Y hay unos que están llenos de cizaña. La cizaña también es algo que es maligno. Vea, da frutos y produce, diga conmigo, crecimiento. Dios mío, hay gente que produce, pero hay gente que más bien le quita a la obra de Dios, le resta. Mire, cuando usted se levanta contra un creyente y usted hace que ese creyente no venga más a la iglesia, usted está siendo un instrumento de Satanás. Más bien el que tiene fruto trae alma, produce para la obra de Dios. ¿En qué trabajo? ¿En qué aporto? ¿Qué doy para la obra de Dios? No está sentado en una silla ahí perdiendo el tiempo, simplemente ocupando un espacio. La gente tiene que producir para el reino de Dios, y la mejor manera de producir es traer alma a los caminos de Dios. Esa es la mejor manera. Predíquele a las almas, busque a alguien, predíquele a alguien, traiga a su familia, ayune, ore, luche para que alguien se convierta a Cristo y venga a la iglesia. Pero aquí habla de 3 niveles de crecimiento. ¿Cuántos crecen aquí? Sí, ¿tú no creces? Gloria a Dios. Vea, produce a 100. Hablando de 100%. La misma semilla, en la misma tierra, en el mismo sembrador. Hay 3 niveles. Hay uno que produce al 100. Hay otros que producen al 60. Y otros que producen al 30. Yo no le puedo decir a la semilla de 30, tú estás mal, porque esa es la capacidad que tiene esa semilla. Yo no le puedo decir a la semilla de 60, no, tú no diste 100, porque esa es su capacidad. Y otros que dan 100. Aquí es donde vienen los ministerios, porque hay hombres que dan más frutos que otros. Usted tiene que pensar. Hay un poco de jóvenes, y de entre los jóvenes usted ve jóvenes de 30, o ve uno de 60, hay uno de 100. Igual en los evangelistas, igual en los pastores, iguales en las iglesias. Hay iglesias que son de 100, hay iglesias que son de 60 y hay unas que son de 30. Cada uno según su capacidad. Iguales en el trabajo, hay hermanos que trabajan muy fuerte, ese es uno de 100. Pero hay unos que no trabajan tan fuerte, pero son 60. Y hay unos que son de 30. ¿Sabe qué es malo? No llevar fruto. Porque la Biblia dice que el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Nadie quiere eso, ¿verdad que no? Entonces empieza a dar frutos. Empieza a que la palabra tenga cabida. Empieza a demostrar que Dios está en ti y que fuiste llamado en este tiempo para llevar frutos. Por eso el llamado de nosotros es hacer buena tierra. La misma semilla, la misma palabra, la misma iglesia, el mismo pastor, el mismo evangélico. El problema está en qué tipo de tierra es. Usted tiene que decir, yo tengo que ser buena tierra, porque los espinos en una tierra se pueden arrancar. Esa es la buena noticia. Que usted va a una tierra y usted la ve llena de espinos, usted agarra esa tierra y le saca todas las matas de espinos que hay ahí y prepara esa tierra y la convierte en una buena tierra. Por eso es que hay oportunidad para aquellas que todavía tienen espinos. Hay que sacar de tu vida lo que tenga que sacar. Tú tienes que decir, hay cosas que yo tengo que sacar de mi vida. Hay que sacar el rencor, el odio, la soberbia, la altivez, la falta de compromiso con Dios. Yo voy a arrancar eso de mi tierra y la convertiré en una tierra buena. La otra tierra también se puede acomodar, porque hay piedras que están llenas de pedregales, y la Biblia me dice a mí que había una viña que estaba llena de piedras, y sacaron todas esas piedras de allí y sembraron nuevas matas allí. Esas piedras se pueden recoger. Usted agarra un terreno que está lleno de piedra y le saca todas las piedras que están allí
y usted ara esa tierra y la prepara y será una buena tierra. Quiere decir que los que son una tierra de pedregales tienen oportunidad de redención. Los que tienen terreno lleno de espinos también tienen oportunidad de redención. Pero los que son junto al camino no podemos hacer nada por ellos. No podemos hacer nada por ellos porque es el mismo enemigo el que viene y arranca la palabra de ellos y dice que no entendieron. Una persona que no entiende, no se puede hacer nada por ellos. Pero los que están aquí, dice la Biblia, que fueron buena tierra, lo primero que dice, entendieron la palabra que se les dijo. Así que eso es importante. Hay gente que se va a perder. Yo veo que aquí hay oportunidad para aquellos que quieren cambiar. Sí hay oportunidad. Y decirle, Dios mío, yo quiero que tu palabra en mí tenga cabida. Yo quiero que tu palabra en mí tenga fruto. Yo quiero que tu palabra en mí se vea los frutos que son dignos de alguien que ha recibido la palabra de Dios. Así que el llamado es a hacer buenas tierras. Y si hay algo en nuestra vida que hay que mejorar, hay que mejorarlo para que pueda Dios hacer en nosotros. Póngase de pie en esta hermosa noche.